Hola, bienvenidos, bienvenidas a las Brañas Reseñas, temporada 2. Bueno, ¿qué tal? Antes de nada, felicitaros el año a todos y a todas. Esta es la primera entrega de las Brañas Reseñas de este 2022. He tardado un poquito más de lo que quería en volver. Y nada, estamos casi a final de enero, pero feliz año. Espero que hayáis empezado bien y que continuéis bien. Y nada, paso a hacer las reseñas correspondientes. Hoy traigo cómics de terror, de ciencia ficción y pues más de costumbrista, podríamos decir. Pero bueno, ya lo veréis. Y el primero de todos va a ser este Tom, de Antonio Sachs al guión y Kundo Crunch al dibujo y color. Lo edita Dolmen. Es un tomito así chulo, en tapadura. Y no recuerdo el precio ahora, y como no está marcado, pues ahí queda. No me acuerdo cuánto vale. Yo creo que eran. No sé, no lo sé decir porque no lo recuerdo. Como siempre suelo comprar los cómics en lotes, digamos, compro varios, pues la verdad es que si me interesa algo, a no ser que destaque mucho el precio, pues tampoco me paro mucho a mirarlo. Y bueno, pues Tom es una historia de terror. Está ambientado en los años 40 en España. Y bueno, voy a leeros un poco la sinopsis para situarnos. Cárcel de Porlier, Madrid, años 40. Marcel, un frío asesino condenado a muerte, recibe la visita intempestiva de un feroz personaje que le propone salvar la vida una vez sea ejecutada la sentencia. Tan aterrador como cierto. No obstante, ¿qué otra cosa cabría esperar cuando la oferta proviene de un hombre lobo natural de más de 300 años de edad y propietario de una floreciente funeraria en el barrio de Maravillas de la capital? Pues oye, la sinopsis resulta interesante, la verdad. Y el arranque del cómic, así como diría yo casi la primera mitad, pues igual, me mantuvo interesado, digamos que lo que te vende, digamos, en la sinopsis, pues, bueno, pues es bastante fiel a ello, se mantiene y tal. Pero a partir de la mitad, más o menos, sobre todo yo diría que cuando está ya el conflicto y empieza a haber pues escenas de acción y demás, ahí la historia, en mi opinión, se diluye. Se pierden esos elementos interesantes con los que partía la historia y te lleva por otros derroteros que a mí no me convencieron porque además, bueno, digamos que resulta un poco confuso, ¿no? O sea, llega un momento en que los textos de Antonio, pues son como reflexiones un poco, eh, están relacionadas con la historia, ¿no? Pero son un poco reflexivos, un poco de más, quizás un poco demasiado grandilocuentes, pero me desconectó de la historia. Creo que el desarrollo de los personajes, la profundidad que se le podía haber dado a los personajes, en ese aspecto está desaprovechada. Y eso es lo que te acaba, pues a mí me pasó al menos, es lo que me acabó sacando de la historia o, bueno, pues eso, desvinculando ciertos elementos y ciertas cosas que en principio me parecían muy interesantes. Se pierde pues un poco también el aspecto de la funeraria en sí, ese elemento que me parecía muy interesante dentro de la historia. Eh, bueno, realmente al final, ya os digo, se diluye en eso. Y luego hay algún personaje que aparece de forma casi inesperada, que rompe la historia un poco de forma abrupta, que dices, bueno, en ese aspecto, pues me decepcionó un poco, la verdad. La verdad es que me esperaba más en conjunto de la historia en sí. Luego el dibujo de Kundo, pues yo conozco a Kundo. Una de las razones por las que, aparte de que me interesaba el cómic, por lo que me parecía que podía ofrecer,
Una de las razones también fue pues eso, el dibujo de Kundo, que lo conozco, estoy trabajando con él en otro cómic, que ya ver también un poco cómo se desenvolvía en una historia larga y demás. Y en ese aspecto no tengo queja. Yo creo que Kundo consigue con su estilo muy personal, que ya hay que partir de eso, y me parece toda algo que suma siempre, digamos, no hay nada no hay queja sobre eso. El dibujo de Kundo me parece que está pues bueno, pues en sintonía con la historia, la paleta de colores, la ambientación gótica que requiere la historia, eh, bueno, la narrativa, los personajes, el, el protagonista, digamos, dentro de la historia va saltando, tú vas conociendo un poco al protagonista, al personaje principal, digamos, a través de, pues, de distintos momentos de la época, porque claro, es un personaje que tiene muchos años de vida o de no vida, eh, pero quizás es eso, quizás es la narración lo que no me acabó de convencer. Y bueno, creo que se podía haber desarrollado de una forma quizás más natural, no me acaban de convencer mucho los textos estos en off, pero ya os digo, el dibujo de Kundo es muy chulo, no te, o sea, es un estilo muy personal, muy trabajado, la paleta de color muy chula, o sea, visualmente me pareció muy chulo el cómic. Me gustó, visualmente me gustó mucho. La historia, ya os digo, para mí se desinfla un poco, se pierde un poco. Ya como ya os digo, es Tom, de Dodman. Y bueno, si os gustan ese tipo de cómics, del género y tal, pues oye, a lo mejor visualmente os digo que os va a gustar y a lo mejor la historia vosotros conectáis más con ella. Yo no fui capaz a partir de cierta parte de la historia. Bien, siguiente cómic es de ciencia ficción. Es una, digamos, podríamos decir que es un cuento. Digamos que es un cuento mm, reconocible, clásicos, ¿no? Hay influencias artúricas, hay influencias de Robin Hood, por ejemplo, pero ambientado a la ciencia ficción. Es la tercera licencia, si no me equivoco, de la editorial Cósmica. Es un cómic que originalmente se publicó en Alemania. Y voy a apagar un momento aquí porque la portada tiene mucho brillo y os va a deslumbrar, fijaos. El príncipe gigahercio, de Lucas Kummer, o como se pronuncia. Ya os digo, es de Cósmica Editorial, la que antes era de Rocketman Project. Y como veis, la portada tiene un efecto chulísimo, así de brillo. La verdad es que la edición es en tapa dura, en tapa blanda, nada, formato estándar 24x17, con sus solapas. Y la verdad es que la edición está muy chula. Tanto la contraportada también, tiene sus brillitos. Es muy chula. Y la verdad es que visualmente, voy a poner otra vez esto, visualmente entra muy bien por la vista. La edición, ya os digo, está muy chula, muy trabajada. Creo que es esta luz. Es una faceta que Cósmica cada vez está cuidando más, el tema de las ediciones. Digamos que las está personalizando un poco a lo que ofrece el cómic, lo cual me parece muy acertado. Y bueno, os voy a leer también la sinopsis. Perseguido por un demonio aterrador, un joven caballero escapa a través de las ruinas de un mundo de cuento de hadas radioactivo. Su única defensa es la misma magia maldita que una vez destruyó su imperio. A medida que su enemigo se acerca, la terrible verdad del caballero comienza a revelarse. Atormentado por el pasado y el futuro, sus posibilidades de supervivencia disminuyen. ¿Conseguirá escapar? 16 euros es el precio que tiene, este está marcado. El precio que tiene este cómic, ¿de cuántas páginas? Pues no lo sé, sí, 110. Está bien. Y bueno, pues eso, es un cuento de ciencia ficción.
digamos que, bueno, esta persecución, esta búsqueda del personaje, como toda buena historia, pues hace que al final el personaje vaya evolucionando y la verdad es que, bueno, pues tiene un final bastante inesperado, lo cual es de agradecer. Y luego, pues el estilo de Lucas es un estilo bastante personal también, como el que hablaba antes de Kundo. Tiene una paleta de colores muy chula, tiene un dibujo bastante limpio, que podéis ver. ¿Veis? Un estilo así, bueno, pues, no sé, incluso cercano a la animación, ¿no? Algún trazo así de series animadas. Pero ya os digo, visualmente también es muy chulo y la historia, pues la historia es que la verdad es que está interesante. Interesante, te sumerge en un mundo de tecnología y demás, futurista, pero bueno, tiene sus... Bueno, también es cierto, no me acordaba, también tienes unos elementos bastante, ¿cómo diría?, explícitos en las batallas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una escena bastante explícita y se encuentra algún momento de lucha. A ver, se encuentra alguno. No. Bueno, pues aquí podéis ver. No se corta un pelo a la hora de mostrar explícitamente pues los daños físicos, ¿no? O sea, la sangre, las vísceras. A mí no me parece que desentone, al contrario. ¿Veis? Es ciencia ficción, pero tiene elementos pues más clásicos, medievales. También recuerda un poco a los diseños en algunos aspectos de Star Wars. Bueno, la verdad es que es un cómic muy recomendable, ya os digo, tanto por la edición, que está muy bonita, es muy agradable. ¿Veis cómo brilla? Aquí se nota, mira, así. Como por la historia en sí. El Príncipe Gigahercio. Un cómic muy entretenido y está muy chulo. Bien, vamos con este, que no tiene nada que ver con los dos anteriores, que es Carta Blanca, publicado por Norma, de Jordi Lafebre. No sé cuánto vale, pero este tomo ya es bastante más gordocho, más gordo. Tapa dura, tamaño álbum, francés, franco-belga. Bueno, es también una licencia, creo que primero lo publicó Dargaud en Francia y luego pues en España lo ha traído Norma Editorial. Este es un cómic que ha recibido muy buenas críticas, creo que tiene una segunda edición ya en el mercado, que es difícil no ligarlo a una obra, la que luego también os hablaré un poquito, que también es de Jordi Lafebre, solo que con guión de Cidru. Y tiene la peculiaridad, creo yo que el punto fuerte que tiene el cómic este, es cómo está contado, cómo está narrado más bien. Porque está contado desde el último capítulo al primero. O sea, podríamos decir que tiene dos finales y dos comienzos. O sea, el comienzo del propio tomo está en el comienzo, digamos, pero el comienzo de la historia está al final. Y el comienzo y el final de la historia hasta el principio, pero tiene su propio final, que es el final del tomo. No sé si me he liado un poco, pero bueno, es curioso en sí, ¿no? Está dividida a través de capítulos, tiene 20 capítulos. Este es el primero, como podéis ver, o sea, el último. Y bueno, esta peculiaridad entiendo que, bueno, pues que es un reto también para el autor, eso es evidente, y está bien narrado en ese aspecto. ¿Y qué nos vamos a encontrar en Carta Blanca? Pues básicamente es una historia de amor. De amor. O sea, es una historia que no va más allá de una historia de amor entre dos personas que, bueno, por distintas circunstancias, pues tienen un encuentro fortuito y se separan y viven enamorados uno del otro toda su vida separados. Es realmente romántico, es muy bonito. Pero a mí me falta en la historia, me parece que en general toda la historia está un poquito edulcorada de más.
me falta un punto de conflicto, por decirlo de alguna manera, que rompa un poco la historia, ¿no? Como os digo, lo más característico del cómic de esta historia es cómo está contado. De hecho, está contado así también por una razón que justifica dentro de la propia historia. Y en ese aspecto está bien, es una historia que está bien contada, visualmente pues ahora os enseñaré, el trabajo de Jordi es muy bueno, pero a mí no me ha acabado de entusiasmar como esperaba, la verdad, porque lo que os digo, la historia en sí me ha parecido un poquito, no sé si decir plana, tampoco sea lo correcto, pero me falta ese punch, ese punto de conflicto que te haga vibrar un poco más. Eh, y además, en el último capítulo, pues tiene la curiosidad de que, digamos que riza un poco el rizo en la forma de narrarlo. No quiero desvelaros nada más para no spoilearos, pero bueno, si lo leéis o si lo habéis leído, ya sabéis de qué os hablo. Y bueno, pues nada, el estilo de Jordi pues encaja muy bien con el tipo de historia, una historia cotidiana, bueno, pues eso, de relaciones básicamente, eh, simpática, desenfadada, con una paleta de color pues que encaja también muy bien, un color muy plano, bueno, un estilo muy europeo, como ya los que conocéis el trabajo de Jordi ya sabréis. Veamos unas escenas. Y bueno, ya os digo que la historia en sí está bien, me ha gustado pues cómo está contada, pero no me ha... Siendo una historia de amor, a mí no me ha enamorado del todo. Tengo que ser sincero. Y nada, no sé si tiene extras este tomo. No, este no tiene. En el anterior que os decía de Tom, que lo olvidé, sí que tiene, sí nos podemos encontrar con una entrevista al propio Antonio Sachs. Y no sé si había algo más. A ver. Bueno, una ilustración, o quizás una portada descartada. ¿Veis? Nada, volviendo a esto que quería comentároslo porque los extras a veces también pues, son importantes dentro de una obra. Y no sé si yo creo que el de... No, este no tiene extra. El de El Príncipe de Gigahercio. Bueno, pues nada, ya os digo, Carta Blanca en general ha recibido buenas críticas, muy buena aceptación. No digo que sea un mal cómic, pero a mí no me ha acabado de apasionar. Y ya, pues, siguiendo, digamos, el rastro de este Carta Blanca, pues os voy a hablar de Lidi un poquito, que seguro que también lo conocéis, y si no, os lo recomiendo encarecidamente. Lidi es el primer cómic que leí de Cidru al guión, del guionista belga que no para quieto, tiene un montón de obras, la mayoría a un nivel muy alto, y con el propio Lafebre al dibujo. Y la verdad es que esta sí que me enamoró. De hecho, incluso el trabajo de Jordi me gustó más. Me gustó más. El color es algo menos plano y el dibujo parece que está más trabajado en general. Y cuenta la historia, es una historia muy bonita, pero esta sí que se sostiene sobre un conflicto, sobre digamos, un drama que digamos, se endulza de alguna manera y bueno, pues se enaltece esfuerzo coral de distintas personas por un bien, no diría común, sino un bien particular de una persona en concreto, ¿no? Es un cómic muy bonito, muy bien escrito, muy bien dibujado y es un tomito muy finito, la verdad se lee con facilidad, también de norma y es precioso en todos los sentidos, o sea que lo recomiendo sin ninguna duda. Y por hoy nada más, no sé, ya veré cuando vuelvo, espero que pronto, antes de que llegue el 2023 supongo,
Y nada, espero que me dejéis comentarios, que me sigáis y todas esas mandangas. Y nada, cuidaros, leed muchos cómics y sed felices. Chao.